Hola, bienvenidos a Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Vega Gray. Como siempre, agradecemos que usted nos esté escuchando. El mensaje de hoy se titula La Última Generación, en conmemoración al Día del Niño que se celebra hoy, 9 de agosto del año 2020. Pero antes escucharemos una alabanza a nuestro Señor, un audio del ensayo el mismo día que se presentó en la Conferencia para la Familia 2016 Los Varones de Monterrey, con la alabanza que se titula Arquitecto Divino. Dios les bendiga. Hola hermanos, el texto de esta mañana se encuentra en el libro de Jueces capítulo 2 versículos 6 al 10. La Biblia dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años,
y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Pero se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. En este día en que el mundo celebra el Día del Niño, quisiera hablar de la generación que no conoció a Jehová. Sé que hay entre nosotros cristianos que no tienen hijos, y hay aquellos que tienen niños pequeños y están criando. Además hay los que ya criaron y sus hijos no están en casa, y a lo mejor tienen nietos hermosos como los míos. Deseo con este mensaje despertar en sus corazones la preocupación por la generación que se está levantando ante nuestros ojos. Consideremos los siguientes puntos. Primero, el pueblo de Israel sirvió a Dios debido a que Josué y su generación mantuvieron viva la memoria de los hechos poderosos de Dios entre el pueblo. Cuando el conocimiento de Dios es preservado, especialmente por aquellos que han experimentado personalmente el poder de Dios, la fe crece y aparece la obediencia. La voluntad de Dios es que los padres asuman la responsabilidad de enseñar a sus hijos lo que Dios ha revelado de sí mismo. Somos nosotros los padres los que tenemos la primera y principal responsabilidad de ver que nuestros hijos piensen correctamente sobre Dios. La escuela más importante a la que un niño debe asistir es su propio hogar, y los maestros de la Biblia más influyentes son mamá y papá. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Jesús dijo que este era el primer y más grande mandamiento, y cada judío sabía que la primera tarea que los padres tienen, después de amar a Dios, es guardar la palabra de Dios en su corazón y enseñarla a sus hijos. Jesús reprendió a sus discípulos cuando ellos trataron de alejar a los niños de él, y en vez de eso, él los recibió y los bendijo, y al hacerlo encomendó a los padres su cuidado. El libro de Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, debemos asumir la principal responsabilidad de parte de Dios, colocando el conocimiento bíblico en la mente y corazones de nuestros hijos. Cuando en el libro de Jueces capítulo 2 versículo 10 se dice que surgió otra generación que no conocía al Señor, se debe a que muchos padres descuidaron esta responsabilidad dada por Dios. Muchos padres piensan que deben dejar que sus hijos escojan por sí mismos qué es lo que desean creer con respecto a Dios. El problema es que si usted no les enseña, otros lo harán, y puede ser que no sea la verdad. Aunque usted no quiera enseñarles, ellos aprenderán de su indiferencia, aprenderán que Jesús no es tan importante. Si estoy convencido de que algo es correcto, es la verdad, ¿por qué no enseñarla si digo que amo a mis hijos y deseo lo mejor para ellos? Aprenderán, dice la Biblia, aquello en lo cual ponga mayor énfasis. Si es la educación secular, ellos serán muy educados en aquella área. Si es en los deportes, ellos serán grandes deportistas. Si es en el temor de Dios, ellos temerán a Dios. El libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6 dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Algunos padres tienen la idea de cómo enseñar a sus hijos porque lo aprendieron de sus padres que no eran cristianos, o de algún libro de sociología o de psicología. Tuvieron alguna experiencia traumática con un padre abusador, fueron muy limitados en sus libertades cuando eran pequeños, así que ellos sostienen que enseñarán a sus hijos a su manera.
Quiero recordarles que nuestra sociedad ha fracasado en la enseñanza de los hijos porque ha dejado la Biblia de lado. La Biblia dice en el libro de Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El libro de Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El libro de Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El Proverbio 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbio 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Abrázalos y bésalos, jugar con ellos, amarlos, no exasperarlos con nuestra inconsistencia. Perdonarlos y gastar tiempo con ellos son tan importantes como castigarlos. Con disciplina, con amor, con enseñanza, siendo todos los días constante y dando un buen ejemplo a nuestros hijos, ellos crecerán sanos, sin complejos, sin trauma, sin rencores. El libro de Salmos capítulo 127, versículo 3 al 5 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios dice que nuestros hijos son valiosos, un tesoro dado por Dios. Ellos son como una flecha la cual debe trabajarse, pulir, afilar y lanzarla. Se requiere de valentía para decir no, la fuerza de la oración para entesar el arco, habilidad para tomar la flecha y soltarla en el momento preciso, y ellos se dirigirán al blanco deseado. Feliz, dice la Biblia, aquel que llenó su aljaba de hijos. Ellos serán su mejor defensa ante el enemigo el día de mañana. Las instrucciones que les demos en la niñez los seguirán durante toda la vida. Los padres siembran la semilla que brotará y dará fruto para bien o mal. Puede hacer a sus hijos idóneos para la felicidad o para la desgracia. Segundo, algunos dejaron de cumplir su deber y se levantó una nueva generación que no conocía al Señor ni su obra a favor de Israel. El resultado fue que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor. Si nosotros los padres permitimos que nuestros hijos crezcan sin recibir este conocimiento sobre Dios, no solo colaboramos en su ignorancia e incredulidad, sino también en su destrucción. Las consecuencias son dolorosas. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 30, versículo 11, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Es alarmante la cantidad de hijos que continuamente, en medio de sus enojos, maldice a sus padres. Es difícil comprender cómo puede haber un individuo así sobre la tierra que ni a sus propios padres puede hacerles bien. Una generación de hijos ingratos, individuos que no aman, respetan, honran, ni bendicen al hombre que los engendró, ni a la mujer que los concibió y los dio a luz. Tienen que saber que sus días no serán alargados aquí en la tierra, por el contrario es probable que mueran jóvenes. A lo mejor dirás, mi hijo nunca me ha dicho algo feo, pero debes reconocer que te han hecho sufrir con sus acciones. El libro de Proverbios 17:25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Un hijo necio es una carga pesada para sus padres, una generación cuya moral es construida por ellos mismos. Todo es relativo para ellos. Ellos dictan sus estándares de conducta. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Papá y mamá son muy anticuados para ellos. El libro de Proverbios capítulo 30, versículo 12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay una generación desvergonzada que abiertamente manifiesta su pecado y exige no ser juzgada por nadie. Una de las formas más sencillas para tener un hijo por enemigo es diciéndole de frente que lo que hace está mal y que debe arrepentirse de su pecado. La respuesta es, no te metas en mis asuntos. Ustedes no entienden. Déjenme vivir mi vida. O no me importa lo que digan de mí. Me voy de casa. Y miran a sus padres con ojos altivos, menospreciándolos. El libro de Proverbios capítulo 30, versículo 13 dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. El libro de Proverbios capítulo 15, versículo 20 dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Ellos se creen superiores,
porque fueron a la universidad, dominan mejor la tecnología, porque sus padres son más viejos y ellos más jóvenes, etc. Generación que no le importa pasar por encima atropellando a los demás para conseguir lo que desean. Jóvenes abusivos, aprovechados, perezosos, que roban a sus padres. Muchas jóvenes pueden, sin remordimiento de conciencia, ver a sus madres trabajar, cocinar, lavar o planchar, mientras ellas permanecen en la sala mirando su celular. Se cansan rápidamente porque no están acostumbrados a trabajar. Les exigen a sus padres cosas caras e innecesarias, devoradores financieros de sus mismos padres. Lo más vergonzoso de todo es que muchos de estos jóvenes que devoran a sus padres de esta forma ya están en edad de trabajar, pero no quieren hacerlo, y ni les interesa aportar nada para el hogar. El libro de Proverbios capítulo 30, versículo 14 dice: hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Que ponen en duda la existencia de Dios, dicen que la religión es de gente ignorante. Oh hermanos, mira cómo nos rodean los homosexuales, feministas, abortistas, anarquistas, ateos, satanistas. Es una generación perdida. No enseñarle el temor de Dios es exponerlo a la condenación. El libro de Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14 dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Jueces dice: ya que esa generación que se levantó no conocía a Jehová, y sus hechos hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales, y se postraron ante ellos, provocaron a ira a Dios. En tercer lugar, debemos entender que esta generación está en peligro. Stanley Gress, pastor bautista, dijo: la iglesia es una comunidad pionera, una familia que señala y revela lo que Dios tiene preparado en un futuro cercano para su creación. Fue esa comunidad del reino la que cambió el imperio romano en sus propias raíces. En varias ocasiones una plaga invadía ciudades enteras y los paganos huían dejando atrás a sus amados enfermos. Eso incluía a los médicos y a los curanderos. Pero eran los cristianos los que se quedaban para ayudar y atender a los enfermos en sus necesidades. Algunos de ellos morían en el proceso. Uno de los emperadores romanos, Pagano, públicamente lamentaba que sus templos estaban perdiendo asistentes por culpa del ejemplo de los cristianos, quienes no solamente se cuidaban los unos a los otros, sino que también ayudaban a los nuestros. Muchos cristianos no se dan cuenta de la magnitud y la profundidad de la incredulidad que nos rodea. El mundo ha declarado que Dios está muerto y no existe, porque Él nunca existió realmente. Ellos también enseñan que la moralidad de la Biblia está muerta. Ellos abogan por tirar por la borda la vieja moral, especialmente lo relacionado con el sexo y la introducción de los patrones modernos o libres. Nuestro mundo está muy ansioso por escuchar esto de aquellos que dicen ser cristianos, ya que les da la libertad para vivir en un plano de los animales en lugar de los hombres, creados a imagen y semejanza de Dios. Hay una generación de cristianos que están dejando a Jehová y es muy triste. 8 de cada 10 jóvenes que están en una iglesia son mundanos. Dejarán pronto la iglesia y se irán al mundo. Hay dioses a nuestro alrededor como el humanismo, como el materialismo, que nos están sacando de la carrera. Hay dioses alrededor como la mundanalidad. Hay dioses a nuestro alrededor que están desviando el corazón de nuestros hijos. Hay dioses a nuestros alrededores, gente famosa de películas y cantantes, en donde los jóvenes se ven atraídos y ponen en ellos su confianza. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, dicen. Es un error pensar que es normal que los jóvenes se vayan al mundo y dejen los caminos de Dios. Algunos padres dicen, ya regresarán, pero muchos no regresan. Debes reconocer que en alguna parte te equivocaste y que el hecho que se alejen es un indicio que a lo mejor no son salvos. El apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Toda persona que disfruta más de la vida del mundo, los placeres del mundo, es porque no ha probado, no ha disfrutado verdaderamente la vida que Cristo da, es porque no ha tenido un encuentro real y verdadero con Jesús. Creo que en nuestros hogares se requiere un buen liderazgo que diga: yo y mi casa serviremos a Jehová, que se ponga firme, que establezca linderos, que llene su hogar del conocimiento de Dios, que cuando nuestros hijos pregunten quién es Dios, nos tomemos un tiempo para hablarles con toda convicción de Él, y no les digamos: no tengo tiempo, estoy ocupado. Se están educando solos, como pajaritos, los dejamos que hagan lo que ellos quieren.
Al final son esos pequeños los que mandan en casa y te avergüenzan haciéndote una pataleta en la fila del banco porque no le diste lo que querían. Una generación que pasa pegada en los videojuegos y que sus padres lo permiten para que no les molesten. Hijos que se educan solos, ya que sus padres pasan todo el día en sus trabajos. No es suficiente con darle todo lo material, que no les falte nada, necesitan instrucción. No debemos caer en el error de pensar que porque nuestros hijos se congregan y toman la Biblia, ellos son cristianos. No cometamos el lamentable error de predicarles a otros el Evangelio, de ganar almas en todos lados, menos en nuestra propia casa, porque ¿de qué aprovechará el hombre ganar el mundo y perder lo que ama? La historia del joven endemoniado de Marcos capítulo número 9 nos entrega una gran enseñanza. El padre del muchacho hizo responsable a los discípulos de la condición del joven, y Jesús, cuando vino, le preguntó desde cuándo se hallaba en esa condición. Jesús sabía desde cuándo estaba así, pero lo hizo para que el padre se hiciese responsable. Él dijo, desde niño. Nuestra próxima generación tiene que ser una generación de hombres y mujeres que siguen y adoran al Señor, no por obligación, no porque sus padres los obligaron, sino por agradecimiento, porque son hijos de Dios. Nuestros hijos e hijas tienen que conocer cuán bueno y misericordioso ha sido Dios con nuestra familia y con ellos mismos. Ellos tienen que saber sobre las sanidades, la provisión, la protección que Dios nos ha dado. Marcos capítulo número 5, versículos 18 al 19, dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La alegría más grande de todo padre y madre cristiana es que sus hijos sirvan a Dios. El tercer libro de Juan, versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan la verdad. Es bueno que tengan un oficio o una profesión, pero más que conozcan la verdad. En el cielo no habrá médicos ni abogados. Si nuestros hijos están lejos de Dios, debemos hablarles y orar por ellos. Dios escucha nuestras oraciones y conoce nuestro dolor. Sé que pronto el Señor hará la obra en sus corazones. Recuerda, el Señor tiene una preocupación especial por nuestra familia. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Tenga paciencia. Pronto podremos reunirnos nuevamente. Siga adelante sirviendo a nuestro buen Dios. Un abrazo, Pastor Alto.